hable la cita. Listo, ya, Magnoli. ¿Satisfecha? Bueno, mentiras, gracias. Mentira, gracias antes. Listo. 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 Entonces, ustedes van a ver que es diagramas de interacción. ¿Listo? Pero son los mismos diagramas de colaboración, que son los de secuencia y que son los de diagramas de objeto. Entonces, si tú buscas colaboración, tú encuentras sinónimos como interacción. ¿Listo? Te va a encontrar que es una interacción, que es un diagrama de interacción, quiénes participan en una interacción, los objetos, los roles, los enlaces, los mensajes, la secuenciación, las características y los objetivos de estos diagramas, la utilidad, las ventajas, cómo se clasifican. Mira que en esa clasificación ustedes están viendo ahí, ¿cierto, Magnoli? Sí, profe. Bueno, entonces ahí dices diagrama de clasificación, ellos hacen una clasificación, dice diagramas de interacción, entonces dicen los diagramas de interacción son los diagramas de secuencia y son los diagramas de colaboración. Es decir, yo a veces tomo conceptos propios, ¿correcto? Yo casi que en la vida yo trato de formar como mi propio lenguaje, mi propio criterio. En los libros, yo estoy escribiendo como encuentran en los libros, normalmente. Pero cuando a mí me dicen que hay una clasificación de diagramas de secuencia y diagramas de colaboración, yo no estoy de acuerdo y yo más estoy con Rambaud, que él dice que los diagramas de colaboración se clasifican en diagramas de secuencia y diagramas de objetos, para mí. Más sin embargo, el 90% de escritores de software escriben así como está ahí, diagramas de secuencia y diagramas de colaboración. Por ejemplo, si yo lanzara un parcial, que lo vamos a hacer mañana con 5 preguntas, bien difícil, mentira. Entonces, si yo les digo, díganme los diagramas de colaboración. Entonces alguien me escribe ese diagrama de secuencia y diagrama de colaboración, diagrama de objetos, para mí está perfecto. Ahora, si alguien me escribe, si me pregunta diagramas de colaboración, dígame los diagramas de colaboración. Entonces dice, la respuesta me dice, bueno, profe, los diagramas de interacción se clasifican, que para mí son los mismos de colaboración, se clasifican en secuencia y diagramas de colaboración. También está perfecto, no hay ningún problema. Yo comienzo en esta presentación a hablar sobre el diagrama de secuencia, el objetivo, sus características, las ventajas, las desventajas, qué son eventos y operaciones, los elementos que participan en un diagrama de secuencia, son los objetos, poco de control, tipo de mensajes, lo que sea. Lo que pasa es que ahorita yo me voy para los tableritos, que yo me comprendo mejor en los tableritos. También les explico qué es un objeto, qué es un foco de control, qué es un mensaje, cómo se clasifican los tipos de mensajes, los tipos de control, iteraciones y condiciones. Así, a ver, nosotros veíamos en... Uy, no, yo creo que es de primer semestre, cuando nosotros veíamos algoritmos, que vimos el do while, ¿no? El do while, el case, el for, ¿correcto? Entonces, cuando ustedes están diseñando un sistema de información, se presentan las famosas iteraciones. Si, por ejemplo, un do while es una iteración, un for es una iteración, ¿correcto? Pero cuando tú hablas, si nos vamos un poquito atrás a los diagramas, a los algoritmos, o cuando ustedes están haciendo código, cuando tú lanzas un do while, es natural y es normal que lo que se controla dentro de eso es una condición. ¿Sí? Es decir, en sí la condición no es una iteración. En sí la condición no es una iteración. Una condición es algo que debe cumplirse.
Por ejemplo, cuando yo hago un do while y pongo la bandera en, yo normalmente utilizo bandera cuando pongo la bandera en falso, cuando yo pongo la bandera en falso, y siempre que esa bandera sea en falso y que n sea menor de 100, y n menor que 100 es la condición, ¿correcto? Pero no el número de iteraciones que yo estoy haciendo. La iteración en sí es esa estructura, o el case, o el case, o el for, o el while, normalmente, que son los que más se utilizan. ¿Y por qué son de control? Es que, es que a veces yo hago la diapositiva y como que me acuerdo de lo que trato de como enredarlos y entonces cuando hablo con ustedes como que yo se me abre como mejor la explicación. Uh, pase a ver, cuando nosotros hablamos de control, es una especie de examen. Prácticamente es una especie de examen que tú haces. Cuando hablamos del problema, el problema del vendedor, ¿sí? Del problema que estamos normalmente analizando, haciendo los diagramas, que, dice que el vendedor consulta al sistema y el sistema le arroja que si existe o no existe, ¿sí me entiendes? O que si la referencia es o no la referencia. Ese es un tipo de control. O, o por ejemplo, cuando nosotros, cuando nosotros queremos algo, si nosotros queremos algo, digamos, quien toma nuestro mensaje de que nosotros queremos algo, ellos tienen que tener un control. Me refiero que tienen que hacer una búsqueda, que tienen que mostrarme en ciertas características. Es decir, él busca, es decir, lo que yo voy a pedir no necesariamente es lo único que existe, existen muchas cosas, ¿correcto? Entonces, para aplicarle el control, pues se tiene que digitar un código, se tiene que digitar una clave, lo que sea. Entonces, ese control me permite en cierta forma, o es el primer filtro de cualquier acción, de cualquier iniciación de un caso. Es, es como la primera puerta que nosotros entramos para poder acceder al edificio. Hay un control. Y en la vida normal, en nuestra vida cotidiana, cuando nosotros vamos a entrar a un edificio, ahí está el celador. Ese es un tipo de control. Ahora, cuando nosotros entramos a ese control, pues se dan una serie de iteraciones. De pronto el celador va y verifica mi cédula, ¿sí? Va a la otra parte, va a la otra parte, va a la otra parte, ¿sí? Pero ¿cuál sería la condición? La condición es que si soy empleado, pues de que esté registrado en ese edificio. Si no estoy registrado, pues yo no puedo entrar. Entonces, no se vayan a confundir con iteraciones, con condiciones, ni con control. ¿Qué más tengo en esta diapositiva? Pues mira, ahí están los diferentes tipos de iteraciones. Está el while, el while, no tengo sino aquí el while, condiciones. Indican cuándo el mensaje se envía y se representa. Sí, es una condición que debe cumplirse y ya, entonces la secuencia sigue, la secuencia sigue. Si la iteración la estoy haciendo con David Basante, si con David Basante es el sistema. Entonces yo le puedo preguntar a él algo, pero él de inmediato tiene que hacer un control las veces que sea necesario. Y normalmente pues hay uno que se utiliza mucho y es el while. Y cuando se cumple esa condición, de pronto él sí me manda el mensaje que puedo pagar, que no puedo pagar, lo que sea. Aquí está un ejemplo, la diapositiva número 26. Aquí hay un ejemplo de un diagrama de secuencia.
Se trata de un juego de ajedrez que va a contener el actor, persona que efectúa el evento, los objetos, usuario, tablero y reglas, y el algoritmo. Entonces hay un ejemplo, pero ahorita lo vemos mejor. Listo. Ejemplo 2, aquí hay otro ejemplo de diagramas de secuencia. Este ejemplo se basa en la atención de un restaurante. Sería muy bueno ahorita que pase mis tableritos y llegamos allá. Aquí están los famosos diagramas de colaboración, que son los mismos diagramas de objetos. Y la diferencia radica en que ya no hay líneas de vida. Ya no hay líneas de vida. Pero hay un truquito muy sencillito para pasar de un diagrama de secuencia a un diagrama de objetos. Es un truquito bien sencillito, no pasa nada. Entonces es como más el nombre ahí, como de asustarlo a uno, pero no, es una cuestión bien sencilla. También los objetos, los vínculos, los mensajes. Un ejemplo, este es un cajero bien viejito. Y esto es un gracias, listo. Ahí está en esa presentación que se la envío, tan pronto terminemos la clase, lo que es los famosos diagramas de secuencia y los famosos diagramas de objetos. Pero en la presentación no van a encontrar diagramas de objetos, lo que van a encontrar es diagramas de colaboración, que son los mismos diagramas de objetos, para que cuando ustedes estén analizando, leyendo, entonces no se vayan a confundir. No escribo diagramas de objetos porque les vuelvo a repetir, la mayoría trabaja así, diagramas de colaboración, diagramas de colaboración. Bueno, dejémoslos así, pero no estoy de acuerdo. Bueno, eso por una parte. Miremos lo siguiente. La idea, muchachos, es que para mañana que es el parcial, mañana es el parcial, muchachos, ustedes me presenten lo que es el diagrama de secuencia del caso de uso realizar la venta y el diagrama de objetos del caso de uso realizar la venta, basándose pues en la explicación que les voy a dar. Pues obvio que si es necesario entre todos lo hacemos, no pasa, pero yo quiero que hagan el intento, ¿listo? Y listo, aquí lo mejoramos mañana. La vaina es que ustedes me hagan el intento y me muestren qué es lo que hicieron, a ver qué errores encontramos entre todos. Listo. Quiero explicarle algo muy importante, bien importante, muy importante. Entonces vamos a hablar sobre la clase perro. Vamos a hablar sobre la clase perro. La clase perro. ¿Cuáles son los atributos? Una raza, un tamaño, unos años y un color. ¿Y cuáles son las operaciones, los métodos? Comer, dormir, sentar y correr. ¿Listo? Correcto. Pero aquí yo tengo un perro. ¿Cuáles son los objetos de esta clase? ¿Cuáles son los objetos de esta clase? Los objetos de esta clase son un mastín napolitano, es un maltés y un chow chow. ¿Listo? Estos son los objetos. O sea, que los objetos son prácticamente la instanciación de la clase. ¿Listo? Estos son los famosos objetos. ¿Correcto? Entonces, vos tenés la clase persona, pero si yo aquí pongo la fotografía de David, de Magnoli, pongo la fotografía de Sandra, ellos se convierten en objetos, o sea, son instanciaciones de la clase persona. ¿Listo? ¿Por qué me decidí a presentar este tablerito? Porque a veces comienzan a hablarle de clase, de objeto, clase, objeto, clase, objeto, y uno como que trata de enredarse, pero cuando pongo clase, pero cuando pongo perro, no, es sencillo. Si estamos hablando de diagramas de clase, pues obvio que tú vas a colocar es la clase.
Y cuando nosotros estamos hablando de objetos, lo que estamos hablando es en sí del objeto en sí, ¿no? No estamos hablando, estamos hablando ya de materializar en cierta forma.
qué pasó, no sé en dónde quedé. Qué locura, yo hablando ahí como un loco. No sé en dónde quedé. ¿Ahí quedé? ¿O antes? Magnoli, por favor, ¿me ayudas? Profe, usted quedó en o sea, cuando estaba diciendo que enviar la presentación al grupo, que ya era la última diapositiva, ahí quedó. No, imagínate, Magnoli, ¿por qué no me pasaste el dato? No, pues no he empezado la clase, imagínate. ¿Mm? No, ¿sabe por qué paré? Porque le hice una pregunta a David, te hice una pregunta a vos y nadie, yo decía, pero ¿cómo así? Yo estoy hablando solo. Por favor, si me pasa eso, Magnoli, me tiras el dato, por favor. Por Vale, favor. profe. Ay, Dios Jehová, ayúdame. Ahí, ¿ese no lo vieron? Me Magnoli. está presentando pantalla, profe. Ay, perdón, mejor dicho. No, Dios mío, toda tu pantalla. Kenner, ¿por qué no avisabas, hombre? Kenner, me tenés triste. No, yo ya iba en el tablero 3, imagínate. Uf, ha pasado un resto de tiempo, Dios mío. No, nos va a tocar quedarnos hasta la 1, mentira. ¿Ese lo vieron? No, No. profe. Ay, Dios mío. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Bueno, un diagrama de secuencia, lo que hay es una comunicación entre objetos, se envían mensajes, por eso están interactuando los dos, y hay una secuencia de cada uno de esos mensajes. Hay unos objetos que participan en un diagrama de secuencia, que son los roles, los enlaces, los mensajes y la secuenciación. ¿Listo? El objetivo de un diagrama de secuencia es describir los mensajes que se dan entre los objetos. ¿Listo? Vamos a ver, de todas maneras, pero es que no me escuchaban tampoco. No, Dios mío, no guardar. No guardar. Aquí tenemos un diagrama de secuencia, ¿listo? Entonces, un diagrama de secuencia está lo que es la barra vertical. Esta barra vertical es la línea de vida de un objeto, es la línea de vida de un objeto, es la línea de vida de un objeto, es la línea de vida de un objeto. Normalmente la línea de vida de un objeto se representa con líneas punteadas, línea punteada, línea punteada. Lo que pasa es que cuando desaparece esa línea punteada, cuando desaparece esta línea punteada, es porque se está desarrollando alguna actividad, ¿listo? Por ejemplo, aquí va la línea de vida. ¿Por qué desaparecen esos punticos? Desaparece porque ese objeto en este momento, en esta partecita está realizando, una tarea, está realizando una actividad. Y cuando él está realizando una actividad, a eso se le llama foco de control, foco de control, foco de control, foco de control. ¿Listo? Pero no significa que aquí estas líneas hayan desaparecido, no, ellas van ahí, esa es su línea de vida, sino que en ese momento él está realizando una tarea. Listo. Ahora, cuando ustedes hacen un diagrama de secuenciación, normalmente se representa, eh, digamos los objetos, se representan con un rectángulo, un rectángulo, un rectángulo, pero en sí no es un objeto. En ese rectángulo va la clase que es usuario y el objeto que es interfaz de usuario. ¿Listo? Cuando entremos a diagramas de objetos, no, estoy triste. Cuando entremos a diagramas de objetos, ¿qué es lo que vamos a realmente, cómo vamos a representar un objeto? Un objeto se representa por 2 puntos y el nombre del objeto. ¿Correcto? Listo. Ahora, ¿quién inicializa un diagrama de secuencia?
inicializa un diagrama de secuencia quien inicia el caso de uso. En el ejemplo que nosotros estamos desarrollando, de realizar una venta, quien inicia el diagrama de secuencia es el vendedor, ¿correcto? Es el vendedor el que inicia el diagrama de secuencia. Listo. Ustedes pueden ver que hay mensajes entre un objeto y otro objeto, mensajes. Los tipos de mensajes son síncronos, asíncronos, de retorno o directo o de terminación, ¿listo? Entonces, un mensaje síncrono es normalmente un mensaje simple, es decir, cuando mandas un mensaje síncrono, el sistema tiene que darte una respuesta. Cuando mandas un mensaje asíncrono, el sistema no necesariamente te manda una respuesta de inmediato, pero el sistema continúa trabajando común y corriente, ¿listo? Normalmente el orden de los mensajes es de arriba hacia abajo, arriba, abajo, abajo. Ahora, cuando se termina esa comunicación, cuando se termina ya el objetivo del caso de uso, entonces tiene que haber una línea de terminación al objeto que inicializó el caso de uso. Sí. Aquí el jugador, porque este es un diagrama de secuencia en el que juega una persona ajedrez con el sistema, ¿correcto? Entonces, cuando ya se termina el juego, entonces tiene que haber una línea de terminación o un aspa, ¿sí? Donde indica que ahí ya terminamos ese caso de uso. Cuando nosotros tenemos un diagrama de secuencia, hay unos eventos y hay unas operaciones. Hay unos eventos y hay unos eventos y unas operaciones. Cuando yo hablo de operaciones, yo estoy hablando de funciones, yo estoy hablando de método. Cuando yo hablo de operaciones, yo estoy hablando de funciones o estoy hablando de método. Mira que yo estoy diciendo aquí mover pieza, refrescar pantalla. ¿Qué es el distintivo para que esto sea una función, un método? Paréntesis izquierdo, paréntesis derecho. Validar movimiento, paréntesis izquierdo, paréntesis derecho. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes encuentran este símbolo que está en UML, ¿sí? A un foco de control le llega esa flechita, es porque está haciendo un do while, está haciendo un for, está validando una operación, ¿correcto? De pronto está buscando algo, está haciendo una búsqueda. Si estamos hablando del juego de ajedrez, lo que él está validando es el movimiento de la ficha que hizo el sistema o que hizo el jugador humano, ¿correcto? Entonces, un caballo corre de esta forma, entonces él hizo esa corrida y él valida si ese movimiento estuvo bien. Si está mal, entonces él le refresca la pantalla y le dice al jugador humano que tiene que volver a empezar a jugar, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que sacamos de este tablerito? Pues cuando estamos sacando un diagrama de secuencia, lo representamos de esta forma. Un rectángulo, usuario, 2 puntos, interfaz de usuario, que cuando yo coloco 2 puntos y enseguida un nombre, entonces eso es un objeto. ¿Listo? Porque el diagrama de objetos solamente va a existir el objeto nomás, no va a estar la clase. En cambio, aquí sí está la clase y aquí está el objeto. ¿Cuál es la tarea de mañana? La tarea para mañana es hacer el diagrama de secuencia del caso de uso, realizar la venta, y hacer el diagrama de objetos, realizar la venta. ¿Listo? Ya, muchachos, de este cuadrito pues no tengo nada más que decir. Está la línea de vida que arranca desde acá de la forma en que se nombra el objeto en un diagrama de secuencia donde está la clase y el objeto.
Pero cuando es interrumpido esa línea de secuencia por este rectángulo, ¿sí? Es porque se está haciendo alguna actividad. Cuando se está haciendo una actividad sobre la línea de vida, eso se llama foco de control, foco de control. Listo, pasemos a la tercera. Ya voy rápido porque ya estoy como angustiado. Listo. Listo. Esto casi que es lo mismo que dije en la anterior diapositiva. ¿Listo? Entonces, un objeto, así se nombra en un diagrama de secuencia, es decir, así nombramos, digamos, el objeto y la clase en un diagrama de secuenciación. Objeto, dos puntos, y clase. Objeto y clase, ¿listo? Esta línea punteada es la línea de vida, pero cuando nosotros tenemos un rectángulo dentro de la línea de vida, entonces eso se llama foco de control. Ese foco de control también se llama foco de control o activación, ¿correcto? Mira que yo ahorita colocaba una X acá, ¿listo? Cuando yo coloco ese signo, esa aspa, es porque el caso de uso termina. ¿Dónde termina el caso de uso normalmente? El caso de uso termina donde el objeto que inicializó el caso de uso. Si nosotros tenemos el diagrama de secuencia de realizar la venta, es decir, ¿a dónde llega esa línea punteada? Esta es una línea punteada que termina acá donde está el vendedor. ¿Listo? Pero es punteada. Ahí debe terminar ese diagrama. Pero no necesariamente los diagramas de secuencia terminan donde se inicializó el caso de uso. Puede terminar en otra parte. Mira que aquí terminó acá. Aquí terminó acá. Puede ser alguna excepción, puede ser algún flujo alternativo que no tuvo nada. Ahí se terminó ese diagrama de secuencia y no pudo llegar a donde lo inicializaron. ¿Listo? Sigamos con la cuarta. Por favor, me dicen si están entendiendo o no están entendiendo, por favor. Magnoli. Esa es una prueba. Magnoli. Sí, profe. No hay preguntas. David, no hay preguntas. Sandra, preguntas. Sandra está por ahí. No, Sandra se me encuentra. Bueno, preguntas por el momento creo que no. Bueno, listo. Ok. Ahora, entre esas columnas que yo decía inicialmente, esta es una columna, esta es una columna, esta es una columna, pero esa columna representa un objeto. Entonces, hay mensajes, ¿sí? Entre este objeto 1, el objeto 2, el objeto 3 que está tapado por este mensaje. ¿Listo? Entonces, hay mensajes. Entonces, los mensajes son síncronos, asíncronos, de retorno, ¿sí? Este de retorno es el que yo les digo. Este de retorno, por favor, este de retorno es donde termina el caso de uso. Es decir, hubo de ahí, por favor, no. Hubo alguien que lo inicializó. Listo. Entonces, esta rayita punteada, cuando se termina el caso de uso, entonces esa rayita llega allá donde el objeto o el actor inicializó el caso de uso. No necesariamente termina allá donde la personita que inicializó el caso de uso, a veces por una excepción, porque las excepciones son bucles y normalmente le dan fin a, digamos, a un código, a un flujo. Entonces, por eso es que yo te digo que a veces no necesariamente
el caso de uso llega a feliz término. A feliz término, no, una excepción lo puede sacar. Significa que no está esa X que nosotros hacemos, ese mensaje que nosotros mandamos de finalización o esa aspa de una X de finalización, entonces no llega allá, puede llegar a otra parte, como sucedió acá en este ejemplo, que mira que el caso de uso terminó antes de que se diera ese retorno de terminación del caso de uso. Abrir el 5. Listo. Miremos lo siguiente. Aquí vamos a hablar sobre lo que es control, ¿sí? El control no es más que la satisfacción de una condición. Mientras no se satisfaga una condición, pues el control no se sale del control. ¿Qué significa? Que aquí nosotros tenemos un control. Aquí tenemos un control. Este cuadrito aquí se llama, ese es un control, pero este pedacito de rectángulo es el foco de control. Es un momento de la línea de vida que va punteada, pero que tiene que hacer alguna actividad o tiene que hacer alguna tarea. Mientras no se valida este movimiento, porque este es un juego de ajedrez, aquí lo que se está haciendo es validando un movimiento, ¿sí? Si ese movimiento está bien, entonces él refresca la pantalla y le dice al computador que mueva, porque es que el que está moviendo inicialmente es el jugador humano. El sistema le valida el movimiento, le refresca la pantalla si está bien. Si está bien, entonces le permite al computador seguir. Si está mal, entonces el jugador humano tiene que volver a mover la pieza y hacer este movimiento. Yo les decía, pero ustedes no me escuchaban, que lo que hay entre objeto y objeto, o sea, entre columna y columna, son unos mensajes. Pero mira que ahí van unos nombres: mover pieza, refrescar pantalla, validar movimiento. ¿Sí? Este mover pieza, validar movimiento, refrescar pantalla, mover ordenador, analizar tablero, refrescar pantalla, mueve ordenador, terminan con un paréntesis izquierdo y un paréntesis derecho, que significa que eso es un método o una función, ¿correcto? Entonces, cuando ustedes declaran la clase, ¿qué es lo que va? Los atributos y van los atributos y van las operaciones. O sea, en un diagrama de secuencia, lo que va a haber entre columna y columna, entre objeto y objeto, lo que va son las operaciones: mover pieza, refrescar, lo que sea. Por ejemplo, en esa clase de perro que yo decía maullar, ladrar, ahí van eso, va esos son movimientos. Mira, expliquemos un poquito este diagrama de secuencia. Este diagrama de secuencia es una persona jugando con el computador. Es una persona humana, el jugador. Este es el jugador. Mira la línea de vida de él. La línea de vida de él, pues, termina cuando termine el juego, ¿correcto? Durante toda esta línea de vida, lo que se va a dar es el juego. ¿Sí? Es decir, todo lo que suceda acá en este círculo es la línea de vida de él. Pues va a un solo cuadro porque de todas maneras él se está moviendo, prácticamente la línea de vida está tapada, pero por dentro va las líneas punteadas. Diferente aquí en la interfaz de usuario, ¿sí? En la interfaz de usuario. Mira que aquí vuelve a aparecer la línea de vida. No es que vuelva a aparecer, sino que en todo este pedacito, aquí, en todo este pedacito, él tuvo que hacer movimientos, ¿correcto? Entonces, aquí el jugador, por eso yo les digo, ustedes siempre tienen que ponerse, cuando dibujen estos diagramas, tienen que colocarse como al frente del computador, no como si estuvieran, pues sí están dibujando en el cuaderno, pero prácticamente ustedes tienen que vincularse con el computador, ¿listo? Entonces llega el jugador y tiene que haber una interfaz de usuario.
Interfaz de usuario. Cuando ustedes hicieron los diagramas de clase, ¿qué fue lo que primero encontraron? Interfaz de usuario producto, interfaz de usuario inventario, interfaz de usuario no sé qué, interfaz de usuario no sé qué. Entonces, este jugador lo primero que se comunica con el sistema es a través de una interfaz, ¿sí? ¿Listo? Entonces, el siguiente, digamos, la siguiente clase que va a encontrar es tablero y reglas, ¿listo? Tablero y reglas, donde está el objeto y está la clase, porque es un diagrama de secuenciación, no es un diagrama de objeto, ¿listo? Entonces, en la interfaz de usuario, cuando él se comunica con la interfaz de usuario, ¿qué es lo que le aparece al usuario? Pues le aparece el tablero de ajedrez. Entonces, él mueve la pieza, ¿sí? Pero el sistema, hay una clase donde está tablero y regla y tablero, donde está el tablero y las reglas. Entonces, él valida ese movimiento que si lo hizo bien. Si lo hizo bien, le refresca la pantalla y entonces el sistema mueve la ficha, mueve el ordenador. Entonces, el mensaje va al algoritmo, ¿sí? El sistema tiene un algoritmo. Entonces, el algoritmo es el que va a mover la ficha. Ahora le toca al computador. El computador analiza el tablero, pues ve la jugada que le hizo el jugador humano, la analiza y mueve el ordenador. Mueve el ordenador y le refresca la pantalla al usuario. Y así sucesivamente. Este es un diagrama de secuencia de un jugador frente al computador. Se está enfrentando el jugador humano, se está enfrentando a un computador. Cuando ustedes hacen el diagrama de secuencia, normalmente ese diagrama de secuencia viene de allá del diagrama de clase, por eso es que todo está unidito. Miremos las 6. Dios mío, no nos rindió nada, no me rindió nada. No guardar. Listo, miremos aquí otro ejemplo de un diagrama de secuencia. ¿Listo? Un diagrama de secuencia. ¿Listo? Entonces, Pedro es el cliente, Pedro es quien inicializa el caso de uso, Roberto es un mesero, Jaime es el cocinero y René es el cajero. ¿Listo? Entonces, control Z. Entonces, ¿qué tenemos en el primer rectángulo? Tenemos un objeto y la clase. ¿Qué tenemos en el segundo rectángulo? El objeto y la clase. ¿Qué tenemos en el tercer rectángulo? El objeto y la clase. ¿Qué tenemos? El objeto y la clase. Así es la representación gráfica de un diagrama de secuencia. Ahora, tenemos la línea de vida del objeto Pedro, la línea de vida del objeto mesero, tenemos la vida del objeto Jaime cocinero y tenemos la vida del objeto René, que es de la clase cajero. ¿Listo? ¿Cómo sería el funcionamiento? Entonces, aquí, mira que aquí está el foco de control. Aquí hay una tarea, una actividad que hace ¿quién? El cliente. ¿Qué es lo que hace el cliente? Pide comida. Pero si tú ves la clase, si tú ves la clase cliente, entonces una de sus operaciones es pedir comida. O sea, dicen los gomelos. O sea, que este pide comida, le faltaría, a este pide comida, ¿qué le faltaría? A este pide comida le faltaría algo muy sencillo. Le faltaría paréntesis izquierdo y... ¡Ay! Dios mío. Paréntesis izquierdo. Control Z. No. Control Z.
paréntesis, eso, paréntesis izquierdo, paréntesis derecho. Pide comida, ese es, mira que, les vuelvo a repetir, normalmente los mensajes que se dan entre los objetos, el objeto Pedro y el objeto Roberto, son las operaciones que ustedes han determinado allá en la clase. ¿Cómo usted declara una clase? Sencillo, una clase, ¿cómo la declara? Un rectángulo y en la primera parte van los atributos, va el nombre de la clase. Por favor. Va el nombre de la clase, van los atributos y van las operaciones. Y van las operaciones y los métodos, ¿listo? Van las operaciones y los métodos. Aquí serían las operaciones. Operaciones. Aquí van las operaciones, ¿listo? Entonces, lo que yo les quiero decir, cuando ustedes están haciendo un diagrama de flujo, cuando ustedes, lo que hay entre objeto y objeto son las operaciones, ¿listo? Entonces, el objeto, la clase cliente, en la clase cliente, una de las operaciones es pedir. Pedir comida, pedir. Entonces, esa sale de la clase aquí. Pide comida. ¿Le pide comida a quién? El objeto cliente le pide comida a quién? Al objeto mesero. ¿Y qué es lo que hace el mesero? Mira, aquí hay un foco de control porque él tiene una actividad, él tiene que hacer una tarea. ¿Cuál es la tarea? La tarea que tiene que hacer. La tarea que tiene que hacer no la escribe en el foco de control, sino que la escribe a través de una línea de mensaje simple que es pedir comida. ¿A quién pide la comida? Al objeto al objeto Jaime de la clase cocinero. ¿Listo? Entonces, la clase cocinero que tiene como objeto Jaime, él tiene que hacer la comida. ¿Vean? Este foco de control, me imagino, son los 5 minutos mientras él calienta la sopa y arregla los platos y todo. ¿Correcto? Entonces, el objeto cocinero, el objeto Jaime de la clase cocinero, ya en este pedacito, en este foco de control, hizo la comida, se la entrega al objeto Roberto de la clase mesero. ¿Y qué hace el objeto Roberto de la clase mesero? Entregarle al objeto Pedro de la clase cliente la comida. En este foco de control, en esta línea de vida, ¿qué es lo que hace el cliente? ¿Qué es lo que hace el cliente? Pues comer, y después de que coma, va y paga. Va y paga. ¿A quién? Al objeto René de la clase cajero. ¿Listo? Él va y paga. ¿A dónde termina este asunto? ¿A dónde termina este caso de uso? Este caso de uso termina aquí. Aquí. Pero antes de que yo colocara esta línea, ahí el caso de uso no ha terminado. El caso de uso termina mandándole una línea punteada desde acá. Punteada desde acá. Punteada desde acá. Punteada desde acá. Y listo. Ahí termina el caso de uso. ¿Listo? Y más abajo le puede poner el aspa o ahí donde está el aspa está bien. Pregunta sobre ese diagrama de secuencia, David. David, pregunta sobre ese diagrama de secuencia. David. Se me fue David. Pero es que somos dos, ¿no? ¿Ah? Cualquiera, por favor, ayúdame con... Diga yo, David. David, ¿usted qué me correspondió? ¿Entendido, David? ¿Qué David me está contestando? Bastante. Pues Listo. ahí creo que entiendo. Pero, bueno, igualmente. No, pero decime que eso me ayuda a mí. Decime, la inquietud, tranquilo. Sí, bueno, está bien. ¿Sí? Bueno, listo. Abrir. Ya. Ahí yo termino ya lo que es diagramas de secuencia. Esos son los famosos diagramas de secuencia.
Ahora comienzan los diagramas de colaboración, que son los mismos diagramas ¿qué? Que son los mismos diagramas de objetos. Pase a ver. Miremos lo siguiente que... Miremos lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre un diagrama de secuencia y un diagrama de objeto? La diferencia que hay entre un diagrama de secuencia y un diagrama de objeto es que desaparecen las líneas de vida. Desaparecen las líneas de vida. ¿Listo? Se representa mediante una línea continua que une dos objetos y al cual puede contener uno o varios mensajes. Mira que ustedes observan, esta es la ventana de préstamo, esta es una biblioteca, ¿sí? Entonces, alguien pide algo, hay que encontrar el libro que pide, hay que encontrar el título, hay que encontrar el ejemplar, hay que identificar si el tipo está registrado en la biblioteca o no. Esas son las tres actividades que tiene que hacer el bibliotecario, ¿listo? Entonces, en la ventana de préstamos, entonces, él va a encontrar el título, él tiene que ir a encontrar el ejemplar, él tiene que ir a verificar si está el estudiante o no está el estudiante, y se encuentra el título, y se encuentra el ejemplar, y si él está en la base de datos como estudiantes, pues él realiza el préstamo. Pero muchachos, les voy a tirar un dato aquí que es bien bacano, que es bien chévere, bien espectacular. Mira, si tú tienes el diagrama de clase, por favor, alguien que me muestre, por favor, regálenme unos 15 minutos, por favor. Alguien que me muestre el diagrama de clases de realizar venta. El diagrama de clases. Alguien que quiera compartir conmigo eso. Yo voy a dejar de compartir y les voy a explicar el diagrama de objetos que es, y les digo cómo se hace un diagrama de objetos rapidito. ¿Listo? Alguien que quiera compartir conmigo. Sandrita, los dos que yo soy amigo de todos, pero usted que tenga más confianza. Tú me puedes presentar lo que me presentaste la clase pasada. Muéstrame el diagrama de clases de realizar venta. Muéstrame esa, por favor. Y hacemos el diagrama de objeto de ese diagrama. ¿Listo? Sandra, a dejar de compartir. Sandra. Sí, profe, aquí estoy, sino que, profe, yo estoy desde el computador, desde el celular. Listo. Ajá. Alguien que me quiera colaborar. Qué pena, profe. Alguien que me quiera colaborar puede ser Juan Pablo Valencia, o está desde el celular, o David, cualquiera. Muéstrame el diagrama de secuencia y hacemos... ¿Cómo les explico? Espera a ver, entonces, muchachos, busco la idea de explicarles. Listo. Espera, yo les explico de otra forma. Espera, muchachos, espera. Regálame en 10 minuticos. Es decir, para mañana pues no podemos dejar tareas ni nada por esa pérdida de tiempo. Número uno, primero mi control y después esa pérdida de tiempo. Mira, vamos a hacer un diagrama de objeto y ahí termina la clase y mañana continuamos. Pero en esas horas de mañana nosotros sacamos otra nota y sacamos la definitiva. ¿Vale, muchachos? Voy a abrir y hacemos un diagrama que lo único que no aparece en un diagrama de objetos es la línea de vida. Y eso es todo. Mira. Este no falta. Mira, esto, mira. Este es un diagrama de secuencia, pero este diagrama de secuencia... ¿Aló? Profe, qué pena no está presentando pantalla. Y otra cosa, profe, nosotros ya tenemos clase de cálculo.
Ay, Dios mío. Nos vemos, muchachos, mañana. Yo les pido disculpas por tanta cosa que pasó hoy, ¿vale? Entonces, nos vemos mañana a las 9, a las 9:10 y yo les sigo explicando lo que es el diagrama de objeto, que es bien sencillito. Es decir, hay mucha teoría, pero lo único que hacen lo mismo, hay mensajes, hay vínculos, pero lo único que desaparece es la línea de vida. Pero teóricamente es más complicada la teoría que en sí el ejercicio. Entonces nos vemos mañana a las 9:10, por favor. Muchas gracias por su atención y mil disculpas. Listo, profe, gracias a usted, tranquilo. Listo, chao, bye, bye. No, de hecho, hasta luego. Chao, chao, David. Luego, sí. Chao, que va bien.